se iniciará el rol de charlas con el doctor Luis Enrique Alfaro Cárcamo, abogado egresado, graduado y titulado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, expositor, conferencista y panelista en temas civiles y societarios, ex vocal suplente de la Corte Superior de Tacna, asesor legal externo del Grupo Telefónica Mapfre Perú, Hidrostal, entre otras prestigiosas empresas. El tema escogido es los vicios de la voluntad, necesarias enmiendas. Corría el año de 1980, cuando cursando quien habla el cuarto año de estudios en la Pontificia Universidad Católica, a la sazón segundo año en la Facultad de Derecho, porque en la Universidad Católica se hacen 2 años de estudios generales, ebullía el interés por la proximidad de la dación del nuevo, ya no nuevo, pero el Código Civil que fuera promulgado el año de 1984, vigente desde el 14 de noviembre de este año. Los catedráticos de mi universidad tuvieron la feliz iniciativa de organizar a los alumnos en diferentes grupos para efectuar aportes y sugerencias a los diferentes libros del Código Civil en ciernes. Me tocó, a pedido de los profesores Manuel de la Puente y Lavalle y Susana Sussman Tingman, integrar el grupo que formulamos o tuvimos que trabajar para los aportes en el libro segundo, el libro del acto jurídico, y específicamente me asignaron lo referente a los vicios de la voluntad. De ahí nació mi interés sobre este tema, en el cual incluimos una serie de propuestas que se plasmaron en el proyecto sustitutorio de acto jurídico que publicó los doctores Manuel de la Puente y Lavalle, ya fallecido, y Susana Sussman Tingman. De esa investigación también nació mi tesis de bachiller, aprobada con sobresaliente en el año 1985, y un extracto de la cual les traigo ahora para su consideración. Haciendo un breve repaso para luego centrarnos en el tema materia de exposición, diremos que dentro del acto jurídico, hecho es todo acontecimiento que ocurra, por ejemplo, el discurrir de un río, el que salga el sol, el que yo invite a alguna de los aquí asistentes a pasear en una plaza. Son hechos, unos humanos, otros naturales, que no tienen relevancia jurídica, porque de ellos no se despliega ningún efecto jurídico. Sin embargo, cuando de alguno de estos acontecimientos, si yo por ejemplo invito a alguno de ustedes a cenar y firmamos un documento por el cual quedo constreñido a hacerlo y no lo cumplo, podría ser pasible de ser reclamado por los perjuicios ocasionados. Y entonces ya estamos ante los hechos jurídicos, hechos de los cuales se desprenden efectos jurídicos. Estos pueden ser involuntarios, se me ocurre como ejemplo de un hecho involuntario, un hecho jurídico involuntario, el transcurso del tiempo, por ejemplo, es algo que escapa a nosotros y genera la prescripción o la caducidad de los derechos. Puede serlo también el nacimiento de una persona, la concepción de una persona, la muerte. Y dentro de los voluntarios tenemos hechos lícitos o hechos ilícitos. Justamente una definición muy cercana a lo correcto del acto jurídico es que se trata de un hecho jurídico voluntario, lícito y con declaración de voluntad, cuyas consecuencias o efectos jurídicos lo fija la ley. La definición del acto jurídico y los requisitos vienen recogidos en el artículo 140 de nuestro código, que dice que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Comparen ustedes esta definición con la que consagra el artículo 1351 ya en el libro de contratos, que nos dice que el contrato es el acuerdo de voluntades destinado a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Muy similar, solamente que en un caso es la manifestación de voluntad, en otro caso es el acuerdo, y en un caso crea relaciones jurídicas y en el otro relaciones jurídicas patrimoniales, elemento distintivo y característico de los contratos.
Dice ese artículo también que son requisitos del acto jurídico: el agente capaz, la observancia, el objeto físico y jurídicamente posible, el fin lícito y la observancia de la forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad. En ello vemos entonces como requisitos la actuación humana, la voluntad consciente, la licitud, como ya lo dije también, la exteriorización de la voluntad y la necesaria producción de efectos jurídicos. Una construcción de los pandectistas alemanes que le llamaban Rechtschaft es lo referente al negocio jurídico, muy similar a lo que es el concepto del acto jurídico, con la particularidad de que en ella se hace mención a que la parte celebrante haya querido los efectos jurídicos o los efectos prácticos del acto, y dice que el negocio jurídico, la manifestación de voluntad que se dirige a un fin práctico que el ordenamiento jurídico acoge, proveyéndolo de consecuencias jurídicas. En este momento me es de sumo interés que ustedes tomen particular atención en lo que son los elementos de la voluntad del acto, la parte de la formación del querer, lo que internamente tiene una persona para decidirse a declarar. Y es sumamente importante porque los vicios de la voluntad, a saber, el error, el dolo y la intimidación, justamente afectan dos de estos elementos. El primero de ellos, el discernimiento, que es la aptitud para comprender el significado de un acto, que es decir, que sepa lo que se va a hacer. El segundo de ellos, la intención, que viene a ser el propósito de realizar un acto. Y el tercero de ellos, la libertad, que viene a ser la posibilidad de optar según sus propios intereses, según sus propias conveniencias, que quiera hacer el acto. Entonces, estos tres elementos de la formación de la voluntad, aún en fuero interno, son sumamente importantes que ustedes los tengan muy claros, porque en estos inciden los vicios de la voluntad. El error y el dolo afectan la intención, la intimidación afecta la libertad, y eso es una premisa que deben tener para entender la exposición en lo que se va a continuar. Tal vez suene un poco presuntuoso el tema de exposición, porque en 30 minutos sobre todo son algunas reflexiones que formularemos sobre el tema. La declaración de voluntad viene a ser, en opinión de Eric Dance, la conducta de una persona que, según la experiencia del comercio social y apreciando todas las circunstancias, permite ordinariamente inferir la existencia de una determinada voluntad, aunque pueda resultar falsa esta deducción, haciendo alusión a justamente los casos en los cuales puede existir discrepancia entre la declaración y la voluntad, existe error ostativo, error dilimente y las demás categorías del error. Entonces, en esta definición también ya pasamos al momento en que se exterioriza el acto, porque mientras es interno, no tiene efectos jurídicos porque está en el fuero interno. A este momento me gustaría llamar a reflexión respecto de los requisitos del acto jurídico y la necesidad de que para que un elemento internalizado en el negocio jurídico sea prevalente, tiene que ser exteriorizado. Yo conozco en el foro procesos de 5 tomos sustentados en alguna alegación de violación por ejemplo, el fin lícito, por el hecho de que una persona, cuando quería comprar un bien, había tenido el propósito de hacerlo. Si ese fin no fue exteriorizado y no fue conocido por la contraparte, no es parte del acto jurídico, es solamente parte de la esfera patrimonial. Sin embargo, hay tomos y tomos y tomos, ha corrido ríos de tinta en juicios tontos sustentados en una equivocada formación respecto a lo que es el acto jurídico y lo que es la manifestación de voluntad. Lo que es del fuero interno no es aún del derecho, lo es cuando es exteriorizado, cuando es reconocido. Y entonces encontramos en esta definición como elementos de la declaración de voluntad, la voluntad declarada, es decir, el acto como contenido, querer lo que se declara. Y en segundo lugar, la voluntad de declarar, porque una cosa es el contenido declarado y otra cosa es la voluntad de querer declarar ese contenido, que es el querer declararlo como causa del comportamiento humano. Y en esta segunda categoría, que es de la voluntad de declarar, tenemos una subdivisión
entre la voluntad de la conducta externa, que es aquella, por ejemplo, que se ve afectada cuando ocurre un acto de violencia, cuando yo cojo a una persona, alguno de ustedes, y le hago asentir con la cabeza, ahí no hay voluntad de la conducta externa, uno está siendo sencillamente instrumento de mi voluntad. También, por ejemplo, cuando alguien tiene un tic nervioso, no está declarando nada, no hay voluntad de declarar, sencillamente está haciendo un movimiento por un tic. Y la segunda categoría es la de la conciencia del valor declaratorio de esa conducta. El hecho de que uno tenga el convencimiento, el conocimiento y la convicción de que lo que está haciendo es una declaración. No lo hay, por ejemplo, cuando en una subasta, y esto es para que ustedes me entiendan esa segunda subcategoría, alguien levanta la mano para saludar a un amigo y sin embargo el martillero piensa que esa es una postura, una propuesta. No lo es, porque él no ha tenido conciencia del valor declaratorio. Como formas de la declaración de voluntad, y esto ya voy a pasarlo porque es absolutamente conocido, hay la voluntad expresa, entonces puede ser verbalmente, por escrita o inequívoca, y la declaración tácita, que puede colegirse de actos inequívocos que pueden permitir inferir un comportamiento. Tenemos también lo referente a la declaración discrepante de la voluntad, que es más bien el caso de lo que se llama el error ostativo. Hay discrepancia voluntaria, cuando hay en la reserva mental, por ejemplo, cuando alguien declara algo y se reserva su real voluntad, no tiene trascendencia jurídica porque ha habido justamente una omisión y no lo ha introducido al negocio jurídico. La declaración falta de seriedad también es un caso de declaración discrepante de la voluntad, y les voy a poner dos ejemplos. Las declaraciones animus iocandi, que si ustedes han leído en actos jurídicos, son aquellas declaraciones en broma, en propósito de hacer una chanza, y le digo, sí, te regalo mi carro si gana Holanda. Gana Holanda, no lo regala mi carro, eso no va a ocurrir. También no son las declaraciones animus docendi, los ejemplos que los profesores ponen en clase. Yo tengo siempre como un recuerdo muy fijo la cantidad de veces que el doctor Felipe Osterling ha vendido su reloj a los alumnos, porque siempre en las clases de obligaciones se sacaba el reloj Rolex de $6.000, creo, y lo entregaba a un alumno y decía que lo vendía para ejemplificar las obligaciones de hacer, de dar o de no hacer. Eso nadie podría querer quedarse con su reloj, porque solamente es una declaración animus docendi. Y la simulación, a pesar de que en algún momento los clásicos como Planiol y Josserand opinaban que podía ser considerado un vicio de la voluntad, no lo hay, pues, porque aquí la discrepancia entre voluntad y declaración es consciente. En la simulación, conscientemente uno dice algo que no quiere decir, ¿no es cierto? La simulación puede ser relativa, cuando uno declara algo queriendo otro negocio. Yo digo que vendo cuando en realidad mi propósito es donar, o al revés. Y la simulación absoluta, cuando realmente uno declara sin querer absolutamente nada. Y luego tenemos el caso de la declaración involuntaria, la discrepancia involuntaria, que se presenta en estas tres situaciones: cuando la declaración es concordante, pero es atribuida de manera inexacta; cuando la declaración es diferente a lo que se deseaba; o cuando la declaración, siendo coincidente, es transmitida por un apoderado o por un poderdante de manera inexacta. Tenemos entonces que la declaración de voluntad, como acto de formación del derecho, no puede producir efecto alguno si no corresponde a una voluntad real. Esta última no produce efectos en tanto se mantiene en el fuero interno de la gente, que es lo que he explicado ahora. Entrando ya al tema de los vicios de la voluntad, tenemos que el Código Civil del año 84, en primer lugar, ha hecho una mejor sistemática, porque lo ha recogido en un solo libro. El Código Civil del año 36, que es aquel con el cual yo estudié, tenía el capítulo referente al acto jurídico dentro de las obligaciones. En segundo lugar, le ha dedicado 18 artículos muy bien sistematizados. Y en tercer lugar, lo que es más importante, lo ha llamado vicio de la voluntad, porque es a ese momento al que afecta, no al vicio del consentimiento, como lo llamaba José León Barandarán en el Código Civil del año 36. Consentimiento viene del latín cum sentire, sentir lo mismo, y no es ese el momento en el cual los vicios de la voluntad operan en su efecto de invalidez del acto o la anulabilidad del acto.
porque el consentimiento se produce cuando las voluntades de dos personas coinciden. No hay consentimiento de uno mismo, eso no existe, es declaración de voluntad. Pero los vicios, el error, el dolo y la intimidación afectan la formación de la voluntad, no pueden afectar el consentimiento. Entonces es de correcta técnica llamar los vicios de la voluntad. En el caso de discordancia entre dos voluntades, lo que se llama es disenso. Y en el caso de discordancia entre la voluntad real y la voluntad declarada, es lo que se llama el error ostativo, que hace nulo el acto, no anulable, como es el efecto de los vicios de la voluntad. Entonces tenemos, en primer lugar, el vicio, el error, que es el primero de los vicios de la voluntad, que es la falsa representación de la realidad que influye determinantemente en la formulación de la voluntad del declarante. Es decir, una persona se hace idea de algún hecho y declara en consonancia a ello. Me parece que ese caballo es de carrera y lo compro para efectos de participar en competencias, y no lo había sido un caballo de paso. Tengo la idea que ese reloj es un reloj de oro, error en la sustancia, lo adquiero y había sido solamente bañado en oro. Pienso que estoy contratando con un jugador de fútbol y había sido jugador de básquet, no me sirve para lo que quiero. Hay diferentes tipos de errores, pero es justamente una falsa representación que uno se hace de manera espontánea, porque esto no es inducido, y en eso consiste el error. No sé si valga hacerlo, pero como es el caso de la persona que le dolía el brazo, y entonces acude aquí al edificio Las Palmeras para hacerse ver porque le dolía su brazo izquierdo. Entonces, el día que acude a la consulta estaba un poquito tomado. Entonces sube al tercer piso, donde había visto que había un traumatólogo para que le vea su brazo izquierdo, y a la hora de ir a la oficina se equivoca, se va para el lado opuesto, y se va a la oficina un abogado. Entonces se sienta frente al abogado y le comienza a explicar sus dolores en el lado izquierdo, ¿no? Y el abogado le dice: señor, discúlpeme, yo soy doctor, pero en derecho. Y el borrachito le dice: caramba, no sabía que había uno para cada lado. Algo así. Ahí hay un error exactamente en la identidad de la persona, las cualidades de la persona tal vez, porque no era el caso, ¿no? Entre los tipos de error tenemos el error ostativo, que ya dije es el error impropio, cuando hay una discrepancia entre la declaración y la voluntad, que obviamente no genera la validez del acto, es un acto nulo. El error dirimente sí es el error propio, el error que estamos analizando. El error indiferente es aquel intrascendente, irrelevante, como por ejemplo errores producidos por los comerciales de publicidad que obviamente magnifican las propiedades o calidades de un producto. Ese error se sabe porque no puede engañar, no porque dice el mejor detergente del mundo, no va a decir: hoy no se cuesta mancha, ¿y cómo me dijo que es el mejor detergente del mundo? No, pues, o sea, se sabe que eso es un ardid publicitario, es que se espera que la gente entienda que eso es. El disenso, ya dijimos, cuando dos declaraciones de voluntad no coinciden. El error de hecho y el error de derecho. El Código Civil nuestro recoge en el artículo 202, inciso 3, la validez del error de derecho como para anular el acto en la medida que ha sido esa motivación determinante en la declaración. Pero ojo, hay mucha gente que piensa: entonces autoriza a no conocer la ley o a desconocer la ley. ¿Cómo queda el principio de que la norma se entiende conocida desde el 16º día después de su publicación? No, más bien es el respeto al derecho y a la ley, porque existe la ley que dice que un acto jurídico viciado, cuando hay un vicio de la voluntad, es anulable. Y entonces el haber incurrido en un error de derecho por una persona, atendiendo a sus circunstancias particulares y personales, un error de derecho puede dar lugar a la anulación del acto, como podría ocurrir en el caso de que una persona extranjera, sin formación, compre una propiedad interna sin saber que aquí había una restricción. Podría pretender la anulación del acto por error de derecho, pero no lo podría hacer un abogado, pues, porque se supone que por sus condiciones personales debe saber esa restricción que viene recogida en nuestra Constitución. Finalmente, el error esencial, obviamente el más importante, el que da lugar a la anulación del acto, y el error accidental, que es aquel que no da lugar a la anulación del acto porque no incide en el carácter determinante, pero tal vez pueda permitir morigerar las condiciones desfavorables generadas por el error incurrido. Como clases de error, y esto sí lo voy a mencionar rápidamente nomás, tienen el error en el objeto, en la naturaleza del negocio, sobre la persona, sobre la sustancia, en los motivos, cuando es en los motivos como son internos no anula el acto, en el nombre, en la cantidad o en el cálculo de la cuenta, que tampoco son errores importantes, sino bien califican como errores indiferentes.
Entramos al segundo vicio, y es realmente el dolo. Hay una corriente conservadora y clásica que sostenía que el dolo no debería ser legislado, porque el dolo no es más que un error inducido, y entonces si es un error inducido, con las mismas normas del error podría ser regulado. Discrepé siempre abiertamente de eso, y felizmente el Código Civil peruano del año 84 hace la distinción entre error y dolo, y la distinción tiene su razón y su justificación por el hecho de que, en primer lugar, en el caso del error hay que determinar qué tipo de error es para establecer si anula o no anula el acto. En el caso del dolo ya no, porque basta demostrar ese comportamiento engañoso, esas maquinaciones, esos artificios, esos subterfugios, para que el acto pueda ser anulable en la medida que la conducta y el error inducido haya sido determinante en la declaración vertida. Entonces la probanza se hace mucho más sencilla. En el caso del error no hay lugar a indemnización, en el caso del dolo sí, porque si uno demuestra que en base a esas maquinaciones se ha visto afectado en su libertad, puede realmente pretender una indemnización de los perjuicios ocasionados. Lo que sí es importante es estimar que el dolo apareció en el derecho romano como una categoría del derecho penal. Posteriormente fue incorporado también como un factor constitutivo de delitos civiles, luego como un elemento de imputabilidad en el incumplimiento de obligaciones y finalmente como un vicio de la voluntad. Lo que de alguna manera viene a ser un lugar común, lo que se ha mantenido siempre sí, es que se trata de un hecho antijurídico y que debe ser realizado de manera intencional, por eso se habla de dolo. La definición de dolo es que se trata de un error inducido, un engaño provocado que tiene como resultado sorprender la voluntad de la víctima, haciendo nacer un móvil o razón para declarar. Eso es un engaño. Y por eso que, en letra más pequeña, la definición del engaño como aquellas maquinaciones, artificios, conductas que intencionalmente provocan, refuerzan o dejan subsistir una idea errónea en otra persona. Entonces, no solamente es engañar, sino también mantener el error que la otra persona puede tener, sobre todo cuando, atendiendo a las circunstancias y las particularidades del caso, uno está en la obligación de dar la información, que es el caso del dolo de parte. También se produce o puede haber un dolo por omisión, que es este caso, cuando uno deja de advertir a la parte contraria el error en el que está incluyendo. Son elementos constitutivos del dolo, los que ven ustedes ahí, como elemento objetivo el comportamiento engañoso, consistente justamente en esas maquinaciones, en esos artificios, en esos ardides, en ese ocultamiento de la información que corresponde proporcionar. Por ejemplo, un caso de dolo es muy típico el caso de las pólizas. Cuando uno, al celebrar una póliza, omite señalar enfermedades que tenga, omite señalar algunas consideraciones que pueden generar el incremento de la prima. Lo hace con propósito de beneficiarse, pero no ese es el elemento importante. El segundo elemento es el de la intencionalidad, conocida en latín como el animus decipendi. El tercer lugar es el de la gravedad, la entidad que debe tener, y el cuarto, el carácter determinante de la voluntad, es decir, que el engaño haya producido la voluntad negociada. En este punto quiero detenerme para decirles que en el caso del dolo, lo que se sanciona es la conducta insidiosa de la parte o de un tercero. Eso es muy importante. Acá no se sanciona el daño, puede no haber daño, pero si una persona ha sido inducida a declarar algo distinto de lo que hubiera declarado, producto de esas maquinaciones, así lo beneficie, así me hagan comprar en 5 soles un carro, si yo no quería hacerlo, tengo el derecho de anular ese acto por dolo. Entonces, no es relevante el daño, no es relevante tampoco el beneficio patrimonial que pudiera generarse, porque aquí lo que se protege no es el patrimonio de nadie, lo que se protege con los vicios de la voluntad es la libertad de decisión, ese momento en el cual uno forma su voluntad. Respecto del carácter determinante, para establecer con nitidez y con justicia cuándo es que el dolo merece ser interruptor de la anulación del acto, debe analizarse de manera subjetiva el caso por caso, porque no es lo mismo o no es apropiado recoger aquí lo que algunos autores, sobre todo los clásicos también, postulaban
el hombre promedio, la persona sabia, inteligente, avispada y diligente, porque justamente el dolo engaña a personas un poco no muy avispadas. Justamente el engaño se produce en personas que tal vez tienen algún nivel de descuido o no tienen algún nivel de aprehensión, como lo puede tener una persona diligente, inteligente y súper cuidadosa. Entonces, he postulado siempre que en el caso del dolo debe atenerse a la subjetividad de cada persona. Y como tipos de dolo tenemos el dolo bueno y el dolo malo. El dolo bueno básicamente se refiere, como ya les hice mención hace un momento, a aquellas situaciones de la publicidad engañosa o aquellas exageraciones, halagos que normalmente se hacen por un tema de cumplido, ¿no? El dolo malo es obviamente el que genera la anulación del acto, el dolo bueno no. El dolo principal y el dolo incidental vienen a incidir en el tema del dolo principal cuando afecta necesariamente el carácter determinante, y el dolo incidental no, cuando se hubiera declarado igual, pero tal vez en condiciones más ventajosas o menos perjudiciales. El dolo bilateral está aludiendo o alude a el caso en el cual ambas personas utilizan el dolo para engañarse recíprocamente. Y en este extremo va una propuesta importante que yo hago, que a diferencia de lo que dice el Código Civil en el artículo 213, dice, para que el dolo sea causa de anulación del acto, no debe haber sido empleado por las dos partes. Esa redacción, en primer lugar, es sumamente inconveniente, porque en el caso del dolo, que lo que se protege es la libertad de decidir, esta no viene a ser menos por el hecho que ambas partes lo hayan empleado. Es igualmente criticable el hecho que ambas partes se hayan pretendido engañar y hace que el dolo deba ser anulado. Pero también es una defectuosa redacción el que se diga que para que el dolo sea causa de anulación del acto no debe haber sido empleado por las dos partes, porque pareciera aludir solamente al dolo principal, no al dolo incidental, porque la anulación es causa solo cuando el dolo es principal, y cuando el dolo es incidental, más bien estamos ante la eventualidad de una obligación de resarcir los perjuicios que se puedan haber ocasionado. Luego el dolo negativo, ya expliqué la omisión dolosa, y el dolo de tercero, que es sostenido que no existe razón alguna para que, si la intimidación producida por un tercero produce la afectación del vicio, el dolo producido por un tercero no vaya a hacerlo y se requiera, como ha sido defectuosamente redactado, que deba ser conocido o no conocido por la contraparte. Porque el conocimiento del dolo del tercero por una de las contrapartes lo que puede ocasionar es su solidaridad respecto a la obligación de la reparación del perjuicio que haya ocasionado, pero no el hecho de que solo si lo conoce la otra parte se deba anular el acto. Cuando ustedes revisen en la redacción de los artículos la intimidación del tercero y el dolo del tercero, verán que hay un tratamiento disímil, injustificado y arbitrario, porque para la intimidación del tercero sí se dice que anule el acto, para el dolo del tercero dice que solamente en tales condiciones. Que haya sido conocido y que haya ocasionado daño, creo que es lo que dice. Y eso es absolutamente incorrecto, porque ya he explicado también que en el caso de los vicios de la voluntad no hay aquí consideraciones patrimoniales, sino consideraciones dogmáticas. Se debe respetar la voluntad en la formación de la voluntad. Llegamos al último de los vicios, la violencia e intimidación. Y este es el principal aporte que quería hacer, la razón del título. Vicios de la voluntad, necesarias enmiendas. La violencia física, señores, es un caso de ausencia de voluntad. La violencia física, vis absoluta, en la cual yo cojo a un sujeto y lo utilizo como instrumento de mi declaración, le hago asentir, le hago mover la mano, no hay declaración de ningún tipo. Correctamente, mis profesores de La Puente y Sussman consignaron esto en un capítulo de su anteproyecto, artículo 50, que dice casos de falta de declaración de voluntad. Por eso se sostiene que en la violencia física lo que hay es una falta de declaración de voluntad, hay una exclusión total de esa voluntad.
no hay conducta exterior. La persona que está supuestamente a la que se le debe atribuir la declaración no está emitiendo ninguna declaración, está simplemente siendo el instrumento como si fuera una pistola, como si fuera un lapicero. Y esto lo sostienen tratadistas del derecho comparado y, lo más extraño, tratadistas nacionales, sobre todo el autor del libro del libro de acto jurídico y de la parte de vicio de la voluntad. Tenemos a Manuel Albaladejo, que dice: realmente no estamos en el caso presente frente a una verdadera declaración de voluntad, refiriéndose a la violencia física, sino meramente ante una apariencia de la misma, pues ni siquiera existe un acto del sujeto violentado, sino un acto del que violenta, que utilizando al otro como un simple instrumento es quien produce el resultado exterior. Pero quien era cáustico y sumamente crítico con el haber incluido la violencia entre los vicios de la voluntad en el Código Civil del año 36 era el doctor José León Barandarán, que después fue el autor del libro, de la parte del título de vicios de la voluntad en el nuevo Código Civil, y reprodujo lo mismo que criticaba, es decir, y volvió a incluir la violencia. Dice José León Barandarán en su libro Manual del Acto Jurídico de 1954, cuando estaba aún vigente el Código Civil del 36. Con respecto a la violencia, dice Manuel de León Barandarán, debe acotarse que cuando se trata del supuesto de que ella es absoluta, propiamente no hay consentimiento, pues no hay voluntad alguna para hacer la declaración. O sea, dice Manuel León, que la sola presencia de la fuerza física basta para que se considere la invalidez de la declaración de voluntad. A esta virtud no se trata estrictamente hablando de un vicio de consentimiento, que supone que este último existe, aunque sea defectuoso. Aunque viciado, aquí no hay consentimiento alguno. Entonces, si él criticaba eso, y en consonancia y concordancia con la doctrina comparada y nacional, la violencia o vis absoluta no es un vicio de la voluntad, no es posible que se siga incluyendo dentro de un capítulo de vicio de la voluntad, porque ahí no hay voluntad ninguna, no hay una voluntad declarada. La violencia física excluye totalmente la voluntad, por lo que no es un vicio de la voluntad que haga anulable el acto, sino que conlleva la nulidad absoluta del mismo. En cuanto a la intimidación, que sí es un vicio de la voluntad, es la amenaza contraria al derecho que suscita el temor o miedo de la víctima y que, sustituyendo el papel del móvil o motivo determinante, la impulsa a declarar su voluntad en un sentido dado. Lo que sugeriría yo, o sugerí en su momento, era que se diferencie dentro de la redacción del Código también la intimidación por un daño ya producido, en cuyo caso el declarante emite la declaración para evitar que se vuelva a producir, y la intimidación por la sola amenaza, que puede ser en su persona o en la persona de sus familiares hasta el segundo, cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, como señala el Código Civil, o también en bienes. En cuanto a los elementos constitutivos de la intimidación, tenemos que son la amenaza, que es justamente esa coacción que se ejerce sobre la voluntad del sujeto, el mal, que es la trascendencia, que debe ser de trascendencia, que debe ser grave, pero que no debe ser inminente, como señala el Código Civil en la redacción en el artículo 215, porque lo que debe ser presente es el temor, y podría tratarse de un mal a futuro, pero que si en el declarante genera temor, es suficiente como para que el acto deba ser anulable. Y entonces esa redacción del artículo 215 de precisar que el mal deba ser inminente es inapropiada y no ha sido de recibo en recientes codificaciones. El temor, dice, es la conmoción del espíritu, debe ser racional, debe ser fundado y determinante, porque debe ser el motivo por el cual el declarante ha expresado su voluntad viciada. Ese temor es el que debe ser presente. Y finalmente, en cuanto a la amplitud, como dije ya, puede recaer en la persona o bienes del declarante, o respecto a otras personas que el artículo 214 relaciona adecuadamente, sobre las cuales, dije hace un momento, los parientes de consanguinidad hasta el cuarto grado y afinidad hasta el segundo grado, hay una presunción juris tantum de que, afectando la persona o bienes de aquellas personas, se produciría la causal de anulación. Y es presunción juris tantum porque podría ser revertida o subvertida, demostrando de que, por ejemplo, en el caso de una suegra, pues
no le importó mucho que pudieran haber hecho una amenaza sobre ella, y entonces es una presunción que puede ser desconocida por la realidad. A renglón seguido, cuando la intimidación recae en otras personas, hay una inversión de la carga en la prueba. Ahí sí el declarante tiene que demostrar que esa presión ejercida pretendiendo afectar a una persona o bienes distintos de los relacionados en el artículo pertinente, lo afectó, le produjo temor y que en razón de esa amenaza es que declaró. En el otro caso no, más bien habría que probar de que no le afectó la amenaza efectuada sobre la persona o bienes de aquellos que aparecen relacionados. Para respetar el tiempo asignado, voy a pasar directamente a el acápite referido a las propuestas. Ok, las he sistematizado en función de lo que estimo yo su importancia. La primera propuesta que se hace es que la violencia física o visa absoluta debe ser suprimida, retirada de la redacción del código, porque no es un vicio de la voluntad, es un caso de ausencia de declaración, ausencia de voluntad también. La segunda es que en el caso del dolo bilateral, no siendo menos criticable, menos reprimible el hecho de que ambas partes hayan buscado engañarse porque se protege la libertad de decisión y la libertad de la formación de la voluntad, no debe mantenerse la redacción del código que dice que en el caso de que para que el dolo sea causal de anulación no debe haber sido empleado por ambas partes, porque además, lo dije también, es de mala técnica que se diga no debe ser causal de anulación, porque en el caso del dolo podría ser que sea un dolo incidental y entonces la consecuencia no es la anulación, sino la reparación de los daños y perjuicios, porque además tampoco contempla o no se pone en la situación de que no siempre van a ser los mismos dolos. En el caso del dolo bilateral puede ser que ambas partes empleen dolo principal y entonces la consecuencia podría ser la anulación del acto, pero si emplean ambos dolo incidental no podría estarse hablando de anulación del acto, y si uno emplea dolo principal y el otro dolo incidental, menos aún. La tercera propuesta es que en el caso del dolo de tercero se equipare su tratamiento al de la intimidación y no se haga el distingo de que en el caso del dolo por tercero tiene que ser conocible y haber sido determinante, y en el caso de la intimidación más bien se mencione claramente que la intimidación, sea de parte o de tercero, genera la anulación del acto. La cuarta propuesta es que el dolo no precisa del daño a la víctima, porque como dije, el bien jurídico que se tutela es la libertad de decisión, y aquí no se requiere ni daño en la víctima ni beneficio en la parte, si se quiere, no afectada por el dolo. La quinta propuesta es que la intimidación admite una doble clasificación que debe ser recogida por el código, una que se refiere a la intimidación por un daño efectivo y la otra que aluda a un daño inminente, a una intimidación por una amenaza que suscite miedo por la posibilidad de su ocurrencia. En cuanto al mal, que es la sexta propuesta, como elemento de la intimidación, junto a la amenaza y el temor, debe ser grave, es decir, considerable y trascendente para la víctima, pero no es necesario que sea inminente, porque también el caso de un mal no inminente, si el que ha generado temor, debe motivar la anulación del acto jurídico. Tales las propuestas que he estimado las más relevantes, por lo cual no quiero culminar esta exposición sin hacerles una breve reflexión. El éxito, y ustedes son jóvenes que dentro de muy poco tiempo saldrán a la luz como profesionales, el único lugar donde antecede al trabajo es en el diccionario. Es decir, para alcanzar una persona el éxito debe siempre esforzarse, debe siempre asistir a eventos como este, procurar cada vez más ampliar su bagaje de conocimiento jurídico. Decía, o alguna vez he leído, que la persona que lucha un día o que se esfuerza un día es una buena persona. La que se esfuerza un año es una mejor persona. La que se esfuerza muchos años es una excelente persona. Pero son las personas que se esfuerzan permanentemente todos los días de su vida, esas son las indispensables. Gracias.